Hola, yo soy Charlie. Y yo soy Jo, bienvenidos a este nuevo capítulo de Voces Nómadas. Hoy, como les habíamos prometido, tenemos una invitada especial, es Janet. Qué gusto tenerte en este espacio, Janet. Gracias por robarte un poquito de tu tiempo para compartirlo con nosotros. Como te comentábamos, hemos estado hablando durante los capítulos anteriores de lo que es la experiencia moviéndonos, pero obviamente nuestra experiencia la contamos desde una perspectiva de De jóvenes, solteros. adultos, solteros, y es un poquito diferente de lo que tú has vivido. Así que si nos puedes comentar un poquito de hace cuánto, primero obviamente de dónde eres, hace cuánto saliste de tu país natal y en qué países has vivido. Hola, Joana, muchas gracias por la invitación. Hola, Charlie. Bueno, yo soy de Colombia. Estoy trabajando con una compañía por 25 años. Siempre adoré mi país y nunca pensé salir, pero por motivos económicos y de crecimiento de carrera, cuando llevaba 10 años en esta compañía, se me presentó la oportunidad de irme a Ecuador. Mi esposo acababa de quedar sin trabajo porque había renunciado por estrés. Teníamos mis hijos de 7 y 14 años. Entonces, pues la verdad fue una decisión muy difícil, pero si yo seguía en Colombia no veía crecimiento. Lo hablamos con él y él me dijo de una, dale, no tenemos nada que perder, ya estamos ganando. La O- gente, perdón, dime. no, lo que te iba a decir es, o sea, tu primer país ha sido Ecuador. Ecuador, sí. De Colombia Ok, salí a y Ecuador, actualmente te encuentras en... Panamá Ah, ok, listo. Pero pasó también por Perú, también, ¿no? Ok. sí. Sí, sí, Sí. ya Sí, creo que nos va a ir contando, pero pues era más que nada para dar el contexto de que pues actualmente no te encuentras en Ecuador, sino te encuentras en otro sitio, En ¿no? Panamá, sí. Bueno, entonces la cuestión sí fue los hijos. Como ustedes dicen, mis hijos tenían un calendario de febrero a noviembre y esto pasó en agosto. Primero yo tenía que estar en Ecuador. Entonces, a mi esposo, a mí me tocaba irme adelante, mi esposo se tenía que quedar con los niños y en el colegio nos ayudaron a adelantarle el año académico en que ellos estaban. Entonces, mi esposo le tocó hacer tareas, hacer trabajos, exposiciones, le dieron material y pues para mi esposo y mis hijos se recargaron. Mientras era mi primera salida del país, yo me sentía rara, yo lloraba todo el tiempo, creía que era la peor decisión, que sacrifiqué hijos, que sacrifiqué esposo. Pero Eh, qué era lo que te tenía así como bajoneada o lo que te golpeó de eh, entrada? el estar sola, el salir, el quitarle a mis hijos, sí, sí se afecta a uno mucho con lo que le hace a los hijos. El quitar, mis hijos lloraban, pero ¿por qué me tienes que sacar del colegio? Yo no voy a Sí. tener amigos, ¿a dónde me vas a llevar? Mi abuelita, mi abuelito, mis primos, y lloraban, y llegaron Mm. llorando a Ecuador. Claro, porque a la final tu decisión afectaba a tres personas más, ¿no? Que eran tus dos Sí, hijos, Claro. tu esposo y pues tú. ¿Y de qué ciudad de Colombia eres o vivías en ese momento? yo soy de Bogotá y viví ahí toda mi vida. Ok, y de ahí te mudaste a Quito. A Quito, sí. Ah, bueno, ok. Y cuando yo le di la noticia a mi familia, somos 5 hermanos, somos 5, y le conté a mi papá, todos lloraban, todos decían como así, no, no, y mi papá me llamaba todos los días, dígame que ya, usted dijo que ya no se va, y yo, papi, no me haga eso. O sea, fue súper Traumático. doloroso. Y yo Ujú. lloraba y lloraba hasta que un día yo le dije a mi esposo, sabes que yo no me quiero ir, yo estoy siendo egoísta, dijo, no, 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 ya dijiste que sí, de para atrás ni para coger impulso, ya nos vamos. Bueno, llegué a Ecuador, todo el mundo dice, pero es que esto es pegadito a Colombia, esto está tan cerquita, pero no, o sea, es un país, es donde tienes que estar 3 horas con 3 horas de anticipación, que tienes que, o sea, es un país donde tú no es tan fácil como éramos refamiliares, entonces los fines de semana siempre era con familia, pues Con tu familia. obviamente eso se acaba, uno ya no está con la familia.
empieza a perderse momentos, el viajar no es fácil, éramos 4 personas, entonces fue una cosa muy difícil. Entonces, bueno, ya yo estuve muy sola, pero Ecuador, no es porque esté Joana, es un país maravilloso. Entonces, en la empresa no faltaba el que me decía, Jane, ya tienes para tus hijos colegio, Jane, ya tienes dónde vivir, porque a mí me llevaron 2 meses, me pagaban hotel, pero la idea era que cuando llegara mi familia 2 meses después, no mentiras, un mes después, ellos empezaban en septiembre, que se empieza Ecuador. Entonces, los niños llegaron el sábado y el lunes ya tenían que estar presentando entrevistas y todo. De hecho, ya empezaba el año escolar. Pero yo ya había adelantado, había contado, los estaban esperando. Un tema es que queríamos colegio bilingüe, que fue un gran Ujú. cambio porque en Colombia el colegio bilingüe es súper caro. Entonces nosotros no teníamos forma de pagar. Entonces no los recibían, que porque el inglés que llevan era muy Claro. básico. O sea, fue un trauma para los niños, en realidad. Y Eh, ¿Cuánto tiempo crees que duró el trauma en sí para ti y tu familia o estabilizarte dentro de hasta Ecuador? adaptarse. Exacto. hasta nosotros nos fuimos en 2009. O sea, yo me fui el 1 de agosto, mi familia llegó el 1 de septiembre. Y yo creo que fue un año, todo el 2010 fue difícil, todo el año, bueno, incluyendo lo que le restaba al 2009. Fue súper difícil, de que uno no se halla, de que uno se siente solo, de que, o sea, Hacer Ecuador, rutina. entender a las personas. Yo me acuerdo que me decían, hola Janet, se nos ponchó la llanta, porque yo era gerente administrativa y financiera, entonces se acaba el papel higiénico y era mi culpa. Entonces todo era una fila de gente que se nos ponchó y yo, ¿qué es eso? Que, bueno, un montón de palabras que yo no entendía, que es el terno, entonces el El terno para nosotros traje. era el vestido de Ah, paño, en se dice Colombia en es Colombia, vestido. el vestido de paño, entonces, O sea, hasta para hombres es vestido. Ah, eso yo no exacto, sabía. sí. Sí, Ok. sí, y entonces para mí era chistoso y a mis hijos les empezaron a hacer bullying porque hablaban diferente. Entonces, por ejemplo, uno decía, pongámosle el chulito, la sumilla. Y ellos dicen que o sea, entre adultos es mejor, pero sobre todo al menor lo trataron, le hicieron bullying. Hable bien. Wow. ¿Usted por qué habla así? Y era el único extranjero. Ah, es que ese es el tema también, estar en un colegio donde tú eres el único extranjero. Por lo general pasa que la mayoría de expatriados como que mandan a sus hijos a colegios donde comparten con otros niños que también que son del extranjero y eso facilita, creo, la adaptación, pero en tu caso no fue así. No, en mi caso no fue así. Sí, en esa época era la Academia Cotopaxi, pero en realidad era demasiado costosa. Y adicionalmente el nivel de inglés que tenían mis hijos les cerró puerta en muchos colegios. Entonces, finalmente Mm, en un colegio nos dijeron, bueno, la condición de recibirte los niños es que ellos se hagan tengan clases particulares con una profesora para del reforzar. colegio. Mm. Y ese fue el único colegio que nos dio esa oportunidad y entonces tocó pagarles clases particulares. Sí, en realidad para todos fue un trauma, no puedo decir que para mí no. Eh, Ecuador, la empresa en Ecuador estaba requete desordenada, la parte era un desorden, entonces yo era trabaja y trabaja, y mi esposo pobrecito corra para aquí, para allá con los niños en los colegios que lo rechazaban, luego cómpreles uniforme. Bueno, Ecuador en esa época no había el Waze, entonces esa era otra cosa, porque Ecuador es los pinos y yo no sé qué, o la Mariana de Jesús y Claro, nuestras direcciones son con nombres, las calles. No es como acá que exacto, es la carrera y la avenida, que es mucho más fácil, exacto. ¿no? Entonces tú dices la carrera 40 con la calle. No, allá era así, ni los taxistas sabían. Entonces, bueno, Ay, ya- no. entonces lo que nosotros hicimos para evitar la soledad era que, bueno, primero que todo conseguí mucho apoyo en la empresa. La gente demasiado bonita. Nos ayudaron un montón, nos acompañaban, nos invitaban y con eso empezamos
como aferrarnos a ellos, pero pues ellos también tenían su vida y el fin de semana que no nos llamaban mis hijos, y hoy no nos van a llamar y hoy no, es que aquí ya no es como en Colombia que uno arranca, Que bueno, tienes plan siempre sí. porque ahí está tu círculo de amigos con los que creciste y tu familia y demás. Es un borre y va de nuevo. Sí, entonces, ¿qué hicimos? Compramos el carro y yo empecé a preguntar en la oficina, ¿a dónde voy? Dígame qué conozco. Afortunadamente A Ecuador es turistear. bien chiquito y uno puede ir, volver un fin de semana y empezamos a conocer Ecuador los cuatro solitos. Éramos una familia de cuatro, súper unidos, nos volvimos súper unidos porque éramos los cuatro. Afortunadamente, mi esposo consiguió trabajo en una empresa de carga y el jefe era colombiano. Cumplió 50 años el jefe y nos invitaron a nosotros, por ser colombianos, a esa fiesta. Y ahí conocimos a la que fue nuestra familia, la que es nuestra familia en Ecuador. A través de esa empresa empezamos a conocer muchos amigos y ahí no fueron solamente colombianos, sino ecuatorianos y nos volvimos una familia. Y es lo que yo no, honestamente, no encontraba en otro país, el calor humano que tiene Ecuador. No Ay, qué sabía que tú, bonito. no sabía que tú eras ecuatoriano. Y entonces, bueno, éramos muy felices, ya empezamos un montón de actividades, empezamos los fines de semana, eran tan bonitos, tan espectaculares, la vida era perfecta, pero después de que llevábamos 7 años, dijeron que Ecuador se volvía un small country con una estructura súper pequeña Lo redujeron. y uno de los cargos que sobraban era el mío. Entonces, yo ya no, de hecho, me alcanzaron a cambiar el cargo de gerente administrativa financiera a analista financiero. Un día me llamaron y me dijeron que estaba la posibilidad, estaban buscando un gerente de SAS para Ecuador, para Perú, y que me lo dijeron honestamente, Janet, no queremos perder talentos, en Ecuador ya no hay espacio, pero no te queremos perder. eh, te puedes postular para el cargo de Perú. Y yo me postulé, pero les voy a decir una cosa de corazón, yo lloré más saliendo de Ecuador que saliendo de Colombia. Yo no hacía sino llorar y llorar y llorar. En Ecuador alcanzamos a comprar casa, mis hijos ya estaban súper adaptados, ya teníamos una familia tan bonita que es la familia que nosotros escogimos. Y yo lloraba y lloraba porque yo decía que Ecuador era un país tan chiquito donde cumplí sueños grandes. Yo no conocía Estados Unidos, la visa la conseguimos en Ecuador, viajamos muchísimo en Ecuador, ese cariño de amigos tan bonitos que tenemos allá, entonces fue muy, muy triste salir de Ecuador. Y lo más triste es que llegué a Perú y en Perú no son ecuatorianos, ni son colombianos. Sí, Es, sentiste mucho la diferencia. sí, sí, allá muere. O sea, allá, bueno, el paso de mi compañía, perdón para la gente de Perú, pero sí había una chica de Perú que ella me decía, no sé qué pasa acá, pero en realidad nosotros no somos así, pero a ti te ha tocado muy difícil, porque yo tenía un equipo de 15 personas, se me iban, no, o sea, fue una cosa muy difícil y allá no tuve la hospitalidad que tuve en Ecuador, que te invitaban a tu casa, que te decían que estaban pendientes de ti, no, estabas en el trabajo normal y todo bien, o sea, pero el ecuatoriano y el colombiano son más alegres, más de chistes, más de estarse riendo. Allá no, allá son Más de personas la más cháchara. serias. Ellos son más serios, Sí. más ¿Y qué dedicados. tiempo estuviste en Perú? 3 años. Ok. En Perú El lado estuve positivo es que seguramente comiste muy rico. sí, comí delicioso, pero no creas, yo No voy a... hiciste comunidad, pero pues por el momento la comida fue buena. Sí, y sí tengo amigos y yo... No, aquí hablando, lo que más triste fue que mi hijo mayor estaba en la universidad en Quito. Y se quedó en Entonces, Quito mientras tú fuiste a entonces, Perú.
Entonces, no, y yo nunca me iba como expatriada, yo siempre me fui con un contrato a término indefinido. Entonces, no era expatriada. En Perú tuve privilegios, pero aquí lo traumático fue que mi hijo mayor se tuvo que quedar. Y como yo les dije a ustedes, nosotros nos volvimos los cuatro. Sí, teníamos nuestros amigos y todo, pero éramos los cuatro, como familia, familia. Mi hijo entró en depresión, yo entré en depresión, yo ya no comía, yo no hacía sino llorar, porque cuando lo dejamos en el aeropuerto, yo no hacía sino llorar. Cuando él me dejó, porque yo me fui primero, yo lloraba porque dije, lo dejé botado. Claro, es que se Den- desmembró tu familia, pero claro, de 7 años entonces ya en un nuevo país, donde ellos empezaron de nuevo todo, donde todo fue nuevo para ellos, pues de la nada también decirles como que nos Qué vamos. Y duro. ahí viene también un tema de que pues nosotros decíamos lo difícil que es viajar con familia, ¿no? Y creo que lo que tú nos estás contando pues nos da esa visión de lo importante que es ver también lo que padecen los otros, ¿no? Porque pues imagínate, tú no le ibas a cortar tampoco las alas a tu niño para que esté en la universidad o decirle como que nos mudamos a otro país, te cambias de Comienza de universidad, cero como la que, carrera. no, no nos convenía ninguno. Él ya estaba avanzado. Y entonces, ¿qué le pasó a mi hijo? A mi hijo le pasó que vivíamos en una casa de cuatro, que tenía una empleada, porque teníamos una empleada que iba de lunes a viernes, y él empezó a llegar a... Y entonces, desafortunadamente, nunca lo enseñamos a ser independiente. La Pero es que empleada, hablamos de que cuántos años tenía. él llegó de 7 y estamos hablando que, perdón, llegó de 14 y estamos hablando que tenía 21. 21. Entonces él se levantaba, se quitaba la ropa, la botaba, se iba, llegaba a una casa limpia, Mágicamente su todo en ropa orden. arreglada, su comidita caliente. La empleada lo adoraba, la conseguimos casi llegando a Ecuador y lo adoraba, eso lo adoraba. Entonces, el llegar, obviamente empleada ya no tuvo más, una casa, dejó el desorden, lo encontró, no tenía comida hecha, la casa vuelta a nada, y entonces, y en la soledad lo empezó. Entonces un día llamaron a mi esposo, de hecho, y le dijeron, tiene que venir, su hijo no está llegando, no está viniendo a la universidad, él está en una etapa de depresión terrible y eso lo afectó bastante. Tocó interrumpir la carrera, llevarlo a Lima y allá estuvo con nosotros un semestre. Finalmente, él, como estuvo en Lima sin hacer nada, entonces él dijo, no, yo prefiero devolverme a Quito, yo voy a terminar mi carrera. Y sí, finalmente la terminó, pero él está enamorado de Ecuador. Él ya va a Colombia y él ya no se halla en Colombia. La o sea, tu gente, hijo sigue viviendo en Ecuador sí, actualmente. terminó la carrera, participó en un supply trainee, se lo ganó y ahorita está trabajando allá en Guayaquil, está ahorita. O Yo sea, lo que traigo. va a Colombia solo de visita a visitar a la familia y a Panamá a visitarles a ustedes, pero su vida está en Ecuador. Su vida está en Ecuador, es súper independiente, ya no le gusta vivir con nadie, ya disfruta vivir solo, ama a Ecuador. Él dice, yo llego a Colombia y yo ya no tengo nada en Colombia, yo tengo mi Claro. vida en Ecuador. Es que si estamos hablando, este año cumplimos 15 años de haber salido de Colombia. Bueno, entonces estábamos en Perú, donde no digo que la gente sea mala, pero era gente diferente, ¿sí? No es tan hospitalaria. Los mismos me decían, no, nosotros no somos tanto de estar invitando y eso no. Y estando allá, salió la oportunidad para venirme a un puesto trabajando para Panamá, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Ecuador, para una división. Entonces, pues todo el mundo hablaba súper bien de Panamá, que Panamá es un país tranquilo, un país amigable. ¿Habías eh, viajado a Panamá antes? Nunca, nunca. O sea, yo Fuiste no, así, yo ojos conocí, cerrados. Quito sí lo había conocido cuando era soltera, que mi papá me llevó de paseo. Lima no lo conocía y Panamá no lo conocía. Entonces O salió sea, la todos oportunidad. todos tus destinos han sido una aventura nueva para ti. Sí, sí, Mm. sí, sí. Sí, porque Quito yo había estado, pero nada que ver. Yo había cosas que ni me acordaba. O sea, era como que comenzar, ¿no?
Sí. Lima tampoco. Y yo tengo una cosa que a mí no me gusta investigar, sino me quiero sorprender. A mí me gusta sorprenderme a mí misma, entonces yo nunca investigo Para nada. bien o para mal, prefiero no saber. Bueno, obviamente para tomar decisiones de moverme, yo sí hago un análisis financiero, ¿sí? Solo eso. ¿Cuánto vale un arriendo? ¿Cuánto vale un salario mínimo? Para mí el salario mínimo es la base de cómo es el costo de vida del país. Ujú. Adicionalmente, siempre hay gente que te está ayudando en el país. ¿Ok? ¿Qué edad tienen tus hijos? Tal, tal. Bueno, saliendo de Ecuador, sí nos fuimos con el menor que estaba en el colegio. Entonces, mi hijo menor le faltaban 2 años para terminar. Llegamos a Lima. Lima no conseguimos un colegio bilingüe como el que tenía en Ecuador, pero mi hijo salió con muy buenas bases de Ecuador, pero súper bien. Todo el mundo, claro, él tenía 7 años cuando llegó a Ecuador. Entonces, él como que, Era aunque una el mayor, esponjita. aunque el mayor habla muy bien inglés y su inglés es de ese colegio, porque era un colegio bilingüe. Entonces él llegó súper bien a Ecuador, a Lima, pasó en el colegio, en el San George, estudió él. Él sí hizo súper amigos, él consiguió muchos amigos en Lima, él era muy feliz en Lima. Eh, y bueno, nosotros nos hicimos, fue amigos de los extranjeros. En realidad nos reuníamos el fin de semana porque en Lima hay mucho, mucho extranjero. Mm. Hay gente de todos los países, cosa que no pasó ni en Ecuador ni siquiera en Bogotá. Pero hay gente de Brasil, de Estados Unidos, de México, había un español, había gente de todo lado. Entonces yo siempre dije que era el grupo de los abandonados en Perú. Los huérfanos. Sí. Los huérfanos. Entonces nos reuníamos con ellos y ahí ya uno, ya como que no es, ay, estoy en otro país, no, ya es diferente. Yo como que, nosotros recién llegados a Ecuador y nos íbamos a la frontera y nos tomábamos la foto, bienvenidos a Colombia, ay, nuestro país. Ya después uno quita esa cursilería, ya uno dice, no, yo ya vivo en otro país. Sí, ya No volver soy es ni de algo aquí ni normal, de allá. exacto. Sí, al comienzo no. Bueno, entonces mi hijo estudió en Perú, se graduó en Perú y cuando estábamos ahí fue cuando salió la oportunidad de Panamá. No lo pensamos 2 veces, estábamos muy felices de venirnos a Panamá. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Le dije a mi hijo, bueno, ¿tú a dónde quieres estudiar? ¿Colombia o Panamá? Porque Perú yo no te voy a dejar. Porque tenía noviecita y él sí se quería quedar en Perú. Entonces yo le dije, Perú no es opción, no quiero que estés aquí porque no quiero que te quedes solo. No quiero Ya que habías pasado por la otra Sí, experiencia con tu hijo no, mayor, claro. sí, le dije no, porque él era feliz allá y él consiguió amigos y le dije, pero yo no quiero que te quedes solo. ¿Colombia o Panamá? Y él me dijo, mami, yo no he podido vivir en mi país, salí muy chiquito, quiero vivir en mi país. Y está estudiando en Bogotá, todavía está estudiando. Entonces ahora en conclusión yo les puedo decir, de Colombia salimos 4, de Ecuador salimos 3, de Perú salimos 2. Y ojalá no me tenga que mover de Panamá, porque cada movimiento, Ay, sí, Pierdo con una uno. sola, claro, pierdes uno.